Ser minero. Ya tenemos por aquí sentado en el estudio a nuestro invitado, pero antes, por supuesto, permítame que salude a nuestro habitual y además referente en este espacio, Ser Minero. Él es Roberto Fernández, director de la minería y de la siderurgia, con su sede en Sabero. Roberto, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy contento como siempre de estar hablando con vosotros. Muy bien, sensación e impresión compartida, y además hoy formamos aquí un triángulo, ¿no?, en esta conversación sobre minería. Tenemos un invitado, viene a hablarnos de su última investigación, de su nuevo libro, y me gustaría que lo introdujeras tú, si te parece bien. Pues sí, hoy vamos a hablar de siderurgia, bueno, que es una actividad que aunque no es minería, pero sí que está muy relacionada siempre estrechamente con la minería a lo largo de toda la historia. Y vamos a hablar concretamente de siderurgia antigua, de las viejas ferrerías, de los viejos mazos, bueno, pues que salpicaron durante siglos buena parte del paisaje de nuestra provincia, y además que hicieron la vida, yo creo que muy fácil, o más fácil por lo menos, a muchísimas personas con la fabricación de útiles, de herramientas para el trabajo. Y como decías tú, lo vamos a hacer, bueno, porque recientemente se presentaba en el Museo de León el libro La siderurgia tradicional en el noroeste de España, siglos XVI al XIX, de José Antonio Balboa, que, bueno, como dices tú, nos acompaña en el estudio. José Antonio Balboa, bueno, creo que no es necesaria una presentación, porque todos nuestros oyentes ya le conocen, con una labor investigadora durante muchísimos años y divulgativa del patrimonio industrial fundamentalmente, pero también del tema que nos toca hoy, que son las ferrerías y la siderurgia antigua. O sea que, bueno, es todo un lujo contar hoy con José Antonio. Lo es. No es la primera vez que nos visita, que ya ha estado presente aquí en alguna que otra sección, pero sí en esta, en Ser Minero. José Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Y muy contento de estar nuevamente aquí. Bueno, muy completa investigación y, en fin, información, entiendo, ¿no? Más de 700 páginas en este libro que nos vienes a presentar, que son el trabajo de ¿cuánto tiempo? Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Porque aunque es verdad que a lo largo de los años he tenido otro tipo de preocupaciones, esta, yo creo que desde mis años universitarios, en los que empecé a estudiar la minería del oro en un primer momento, hasta ahora, es decir, han pasado más de 30 años en los que he ido recabando información y publicando otros libros, claro, porque yo primeramente publiqué el libro Hierro y Herrerías en el Bierzo Preindustrial como una tesina. En aquel libro uno de los aspectos que más rápidamente capté es que había otro mundo al margen del Leonés, al margen del Berciano, es decir, en las montañas de Lugo y también en la zona occidental de Asturias, un tipo de actividad económica, es decir, el mundo de las ferrerías y de los mazos, muy semejante, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a investigar en numerosos archivos, tanto de nacionales como fundamentalmente archivos gallegos, archivo histórico del Reino de Galicia, archivos provinciales, también en Asturias, hasta dar aproximadamente con 131 ferrerías y unos 80 mazos que de forma monográfica estudié en este libro,
Que se dice pronto, ¿no? Eso convierte a esta zona, a esta área geográfica en una región con una estrecha relación con el aprovechamiento de los minerales, mucho más de estos en concreto que en cualquier otro lugar de nuestro país. Bien, tradicionalmente la zona ferrera por excelencia, porque cuentan con un hierro de enorme calidad, era el País Vasco, Vizcaya y Guipúzcoa fundamentalmente. Pero, claro, el estudio de la siderurgia en el noroeste de España estaba tan en mantillas. Los estudios que se habían realizado, por ejemplo, de ferrerías asturianas, no iban más allá de 7 u 8 ferrerías conocidas, ¿no? Yo he documentado y he estudiado una a una 47 ferrerías en Asturias, ¿no? 50 y tantas en Galicia y otras 20 y tantas en León, que junto con los mazos que en el País Vasco denominan ferrerías menores frente a las ferrerías mayores, ¿no? Porque ¿qué es una ferrería? Una ferrería fundamentalmente es una fábrica de hierro, una fábrica en la que a partir de mineral de hierro, en un horno bajo, ¿no?, se obtiene hierro forjado, ¿no? Eso que me preguntas creo que es una de las conclusiones más importantes del libro, porque se trata de poner, ¿no?, de manifiesto que en todo el noroeste de España hubo una actividad, tanto en la producción de hierro como en la fabricación de útiles a partir de ese hierro, en esos mazos y en más de 5.000 fraguas que también están documentadas ahí en el libro, que hace de esta zona pues una zona en la que el hierro, por poner un ejemplo, en el siglo XIX prácticamente el 30% de todo el hierro forjado que se hacía en España se producía en esta zona del noroeste. Eso tiene que ver en buena medida con la presencia al mismo tiempo de carbón, del material para poder alimentar esas grandes ferrerías, no necesariamente. No. Tiene que ver con carbón vegetal. Las ferrerías no utilizan carbón mineral. No saben utilizar el carbón mineral. El carbón mineral, el coke, ¿no?, se comienza a utilizar en Inglaterra a partir de 1730 aproximadamente. En España se intentó en algunos momentos, por ejemplo en Trubia a finales del siglo XVIII, pero realmente hasta 1840, en la que el general Elorza fue enviado por el gobierno a la fábrica de Cresot, nunca se utilizó carbón mineral. El primer horno alto que utiliza carbón mineral no quiere decir que no hubiera hornos altos en España que utilizaran carbón vegetal, en Liérganes, en La Cavada e incluso en la zona más importante siderúrgica de nuestro país, que no es el País Vasco, en la Revolución Industrial, que no es Cataluña, que es Andalucía, ¿no? Pero son hornos que utilizan, repito, carbón vegetal. El primer horno que utiliza carbón mineral, como muy bien sabe Roberto, es Sabero, ¿no? El primer horno en España que utiliza coke para fundir hierro es Sabero. Bueno, Roberto. José Antonio, tú has hablado, de que has documentado pues casi 81 ferrerías, ¿no? No, 131. 131. Casi 210. Incluidos los mazos, luego casi 200. Y sin embargo, no era muy fácil instalar una ferrería en aquella época, ¿no? No. Vamos a ver. Otra de las conclusiones de este libro es el papel que juegan los vascos en la difusión de esta tecnología. ¿Por qué? Habría muchas razones y esto nos llevaría bastante tiempo y no sé el tiempo con el que contamos, que no será mucho, ¿no? Bueno, el tiempo es oro, hay que acortar siempre en la radio. Bien, dejémoslo ahí. El hecho es que por razones diversas, a partir del siglo XVI, finales del XV, principios del XVI, hay una migración de vascos por la Corona de Castilla y van a asentarse en aquellos lugares que cuentan fundamentalmente con estos dos elementos, que son imprescindibles para este tipo de siderurgia: el agua y el bosque. Alguien me dirá, pero si siderurgia significa hierro. Sí, pero el hierro no es lo más importante. ¿Y por qué no es lo más importante? Pues porque los vascos
las primeras ferrerías que crean, o unas de las primeras, las crean en las zonas cercanas a la costa y utilizan mineral vasco de Somorrostro, que a través de un tráfico de cabotaje pues lo pueden transportar, ¿no? Después se descubren algunas minas también en la zona de Formigueiros, en la zona de Rocas, y esas minas que están justamente en el límite entre León, Orense y Lugo van a ser un factor fundamental en la localización de aproximadamente un 45% de las ferrerías del noroeste. Pero como he dicho, más importante es el agua. ¿Por qué? Porque el agua mueve las ruedas que accionan los mazos y barquines o grandes fuelles que inyectan aire al horno. Sin agua no hay ferrerías. Por eso el agua fue uno de los motivos de mayor conflictividad. Y también el bosque, porque claro, por poner un ejemplo que lo clarifica yo creo que todo, para hacer una unidad de hierro, es decir, pongamos por caso un quintal castellano de hierro, hacen falta 3 quintales de mineral y 6 de carbón. Pero para hacer 6 quintales de carbón hacen falta aproximadamente unos 31 de madera. Por tanto, si una ferrería aproximadamente por término medio producía al año unos 700 quintales, es decir, unas 40.000 kilos de hierro, unas 40 toneladas, multiplicar 40 toneladas por 30 y son 1.200 toneladas de madera que utiliza al año una ferrería. No es extraño, por tanto, la enorme conflictividad que esto suponía, porque los pueblos no querían ferrerías que les pudieran fastidiar sus bosques, porque arrasaba con el bosque, evidentemente, ¿no? Y esa no era, esas 2 o 3 factores, es decir, el agua, el carbón y el hierro, son 3 factores muy importantes, pero hacen falta otros 2. Hacen falta los permisos, tanto de la monarquía, tanto de los propietarios del terreno como de los muchas veces pueblos, los concejos, que también eran propietarios de los bosques o de las aguas, y el dinero para poner en marcha todo este artilugio, todos estos artilugios, ¿no? Porque eran enormemente costosos. Entre 50.000 y 300.000 reales desde el siglo XVI al siglo XVIII. Por poner un ejemplo, en la desamortización, un molino, estos molinos que pertenecían muchas veces a la iglesia, al obispado, etcétera, aquí en León, los molinos rastreros podían costar aproximadamente, pues, yo que sé, 500, 1.000, 1.500 reales. Un molino bueno de 4 o 5 ruedas, como había por aquí en estos grandes ríos leoneses, y digo leoneses de aquí, de la zona del centro y del páramo, digo del páramo del Esla, etcétera, podía llegar a costar 30, 40.000, se pagaron por esos molinos. Por las ferrerías desamortizadas se pagaron las que menos $500.000 de reales y las que más 1,5 millones de reales. Esto da idea del costo de estos artefactos. Yo creo que tenemos tiempo todavía para alguna cuestión más. Roberto. Sí, ya que estamos acabando, vamos a hablar también del fin, ¿no?, de estas ferrerías. ¿Cuál fue el motivo de esta desaparición, de esta industria dispersa, pero en el fondo una gran industria que había en toda esta zona del Bierzo, Galicia? Pues el fin de la producción de hierro, evidentemente, es su comercialización, claro. ¿Cómo se comercializaba este hierro? Dado que las ferrerías solo producían hierro en bruto, barras, pletinas, etcétera. Todo eso iba a los mazos. Los mazos no necesitaban tanto carbón, porque no fundían el hierro, pero eran sobre todo artefactos que estaban en el centro de un montón de fraguas, y a veces se utilizaban por días de fragua, o días de mazo, mejor dicho, ¿no?, los propietarios de estas fraguas. Y ahí se hacían pues aperos de labranza, se hacían también todos los utensilios domésticos, desde cazos, tenedores, cuchillos, o sobre todo clavazón. Buena parte de los mazos están en la costa, están muy cerca
de la costa asturiana, es decir, en los Oscos fundamentalmente, o en la costa gallega. La razón es porque producían muchísima clavazón. ¿Para quién? Para la maestranza, para los grandes astilleros tanto del ejército como los pequeños astilleros de ribera que construían barcos y utilizaban una cantidad enorme de hierro, hasta el punto que a principios del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, esta zona se convierte probablemente en la más importante de España en la producción de esta clavazón, que no solamente iba ahí, también iba a Cádiz y a otros astilleros españoles. Estamos ya casi fuera de tiempo, José Antonio, pero bueno, por cerrar un poco el círculo, en un momento dado llega el declive, ¿no? La decadencia de estas industrias, de estas pequeñas ferrerías casi comarcales, podríamos decir. Sí. ¿Cuál es el factor que desencadena la decadencia? Bueno, digamos que hay varios factores. El más importante, evidentemente, es la producción de hierro en hornos altos. Es verdad que aquí, en el noroeste, por el problema de las comunicaciones, digamos que les afecta poco, hasta el punto, como decía antes, en el siglo XIX se van a construir muchísimas ferrerías y van a producir prácticamente el 30% de todo el hierro forjado español. Pero con el tiempo, poco a poco, evidentemente, aunque tenía mucha calidad, la competencia que le hace el hierro moderno, por así decirlo, el hierro salido de los altos hornos, los enormes costes de estas ferrerías, claro, porque como he dicho antes, el carbón, por ejemplo, suponía casi entre el 45 y el 50% del coste de producción era el carbón. Los pueblos protestaban, los pueblos estaban, claro, cansados de este tipo de artilugios muchas veces, aunque también les daba trabajo porque carboneaban, etcétera, etcétera. Bueno. Es parte de nuestra historia y así queda recogido como tal en este libro de nuestro invitado de hoy en Ser Minero, José Antonio Balboa de Paz, con el título La siderurgia tradicional en el noroeste de España, una investigación que comprende los siglos XVI y XIX. Gracias, José Antonio, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias a vosotros. Y gracias también a Roberto Fernández. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta el próximo lunes, el último del año. Venga. No, el anterior. Todavía nos queda algo, seguimos apurándolo. Bueno, un fuerte abrazo y lo que vamos a hacer ahora va a ser pasar ya a continuación a escuchar una nueva entrega del Cuaderno de Cantares de la Breña.